a este video lo ralenticé un poco. Lo puse en 0.75. Ven acá. Porque la chica que habla está como muy ansiosa y entonces hace preguntas y no hace pausas para que se piense uno la respuesta y demás. Es como que está demasiado atolondrada cuando habla. Entonces yo la bajé un poquito. Me tomé ese atrevimiento. Así que va a ir un poquito más lento el video de lo que dice acá. No van a ser 9 minutos, capaz que sean 12. Pero bueno, ustedes sepan entender que por eso lo hice. Así que bueno, vamos a ver este video y después vamos a charlar un poquito sobre lo que dice la chica, los conceptos que presenta y, y bueno, todo lo que a ustedes les pueda llegar a llamar la atención. Apago mi audio y bueno, Lucas, vos decime si se escucha bien y si se ve bien. Dale, dice. Hasta por lo pronto se escucha y se ve bien. Hoy vengo a hacerles una invitación un poco inusual, pero para empezar vamos a hacer un ejercicio. ¿Listos? ¿Listas? Piensen en algún problema que ustedes tengan ahí que no hayan resuelto, simplemente porque les da pereza enfrentarlo, porque tienen miedo de lo que hará la otra parte o porque tienen miedo de resolver ese conflicto. Ok, ¿lo pensaron ya? Lo que vamos a hacer es que van a pensar qué harían si yo en este momento les dijera, tomen su Ah, teléfono, Guille, sacaste la pantalla. llamen a esa persona con la que tienen ese conflicto y díganle su verdad desde su punto de vista. Ya, ¿qué sienten? Miedo, vergüenza, tal vez un poco de ansiedad, ¿verdad? Es por eso que la invitación que les voy a hacer hoy no es tan sencilla, porque es a que tomemos el conflicto como una herramienta para transformar la sociedad, para encontrar cosas buenas y quitarle esa connotación negativa y dramática que le hemos dado. Yo sé que la invitación no es sencilla, entonces voy a iniciar con mi experiencia personal. Yo vengo de una casa muy católica, con una abuelita muy conservadora, que quería que yo, su nieta mayor, quien resultó ser progresista, feminista, irrumpiendo en espacios políticos, con el pelo de color. Disculpen, que me dicen que hay personas en esperas. Ahí las admito y volvemos a poner. Buenas. Hola, buenas. Ahí estoy. Perdón por llegar tarde. Paré el video para ingresarlos. Así que comenzamos. Pongo de vuelta el video, chicos. Apago mi audio. Gracias. Lo pongo. Y 6 tatuajes hasta ahora, fuera monja. Se imaginarán que eso nos trajo mucho conflicto. Y es a partir de ahí que yo descubrí que el conflicto es parte inherente del ser humano. Freud nos decía que hay un conflicto entre el deseo y lo que nos pide la sociedad que hagamos. Tenemos un conflicto entre lo que nos dicen que es lo correcto y lo que nosotros queremos hacer. Marx también nos decía que en las sociedades hay clases dominantes y dominadas y por lo tanto hay un conflicto inherente a esto. Es por esto que el día de hoy, como vemos el conflicto como algo tan normal, deberíamos aprender a abordarlo. Yo tengo 4 años de experiencia como docente en temas relacionados con conflicto y resolución pacífica del mismo, y 13 años de experiencia en política. Y es por eso que el día de hoy vengo a traerles 3 consejos para que transformemos el conflicto en un factor de cambio. La primera cosa que quiero hablarles es que tenemos que separar las personas del conflicto. Y eso, la verdad, generalmente no es tan fácil. ¿Cuántos o cuántas no se sacaron una nota mala en el colegio o en la universidad y dijeron, uy, es que ese profe me tiene entre ojos, nunca me ha querido?
o cuando acudieron a una discusión que tenía que ser de ideas y argumentos y terminaron habiendo ataques personales. Y ustedes dirán, ¿qué hay de malo con personalizar el conflicto? El tema con personalizar el conflicto es que los sentimientos que tenemos por el conflicto los terminamos traspasando a las personas. Y eso nos trae una convivencia muchas veces incómoda y poco pacífica. Eso me lleva al siguiente punto, que es el del otro, la otra, los otros. En un mundo con 7.500 millones de personas, todos y cada uno de ellos con vivencias diferentes, interactuando en religiones y con culturas diferentes, comidas diferentes, climas diferentes y una infinidad más de diferencias, es muy difícil que todos veamos el mundo de la misma manera. Y esto sucede porque nosotros vemos el mundo a través de unos lentes que se han graduado con nuestras experiencias. Y por eso lo que es distinto nos resulta incómodo, porque no lo entendemos. El otro, la otra es alguien que viene lejos. El otro, la otra es alguien que no entendemos o con quien tenemos un conflicto. Vamos a hacer otro ejercicio, porque esto va a ser bien dinámico. Imagínense que ustedes les abro una puerta, hay una habitación muy oscura y les digo, entren. Y ustedes no saben qué hay adentro. Cierro la puerta. ¿Qué sienten? Miedo. Por supuesto que miedo. Los seres humanos le tenemos miedo a lo distinto y por eso le tenemos miedo al otro, porque el otro no lo entendemos, no sabemos de dónde viene. Y por lo tanto quiero decirles que ¿cuál creen ustedes que es la dificultad de esto? Que el otro también se encuentra cerca mío. El otro también es la mujer que vive un ciclo de violencia que es sumamente complejo, pero la juzgamos. A pesar de que la ONU ha dicho que 35% de las mujeres en el mundo han padecido algún tipo de violencia física o sexual. ¿Cómo hacemos para solucionar el miedo al otro? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues conocerlo, entender su historia y sus anhelos, entender que el otro no es solo el que vive lejos, el otro no es solo el migrante que viene a un país buscando un mejor futuro económico o huyendo del conflicto y termina siendo tachado como delincuente. El otro no es solo la persona politeísta que profesa su religión en una cultura occidental. El otro y la otra también están sentados a la par de nosotros en el bus. También están en la fila del banco. Es el vecino que vive en la casa a la par de la mía. Es la mujer que irrumpe en un espacio que está dedicado únicamente para hombres. Es la familia no convencional que nos enseña nuevos modelos de convivencia. Es la persona sexualmente diversa que sale con orgullo a decirle al mundo quién es. Somos todos los que estamos el día de hoy en esta transmisión con nuestras vivencias, nuestros anhelos. He sido yo también juzgada y silenciada. El otro también es mi abuelita. Tenemos dos visiones de mundo totalmente diferentes. Pero a pesar de eso, hemos intentado entendernos para construir a partir de esa diferencia. Es mucho más lo que nos une de lo que nos separa. El amor, los recuerdos y las ganas de hacer de nuestra relación algo que dure para siempre. Y con esto quiero pasar al punto que verdaderamente va a hacer que ustedes le saquen el jugo al conflicto. Y es que tenemos que crear a partir del conflicto. No es solo ganar, también es crear. Y muchas veces nos han dicho que 50 y 50 es justicia. Y aquellos y aquellas que tengan hermanos y hermanas sabrán que es así. Por ejemplo, mis abuelitos nos daban 1000 colones a mis hermanas y a mí y teníamos que repartirlo entre las tres. Y entenderán que repartir
333.33 colones no era nada fácil. Pero es que ese 50 y 50 no deberían ser el objetivo de nuestros procesos de resolución de conflictos. Debería ser crear, tomar lo que tienen cada una de las partes, escucharse, comprenderse, compartir lo que los hace únicos y crear algo totalmente diferente. Esa es la clave del conflicto. No es solo que repartamos las cosas, es que creemos algo nuevo que termine siendo revolucionario. En el caso de los 1000 colones de mis hermanas y míos, lo que pasaba era que además mis abuelitos cultivaban chayotes y lo que hacíamos era que los vendíamos en el barrio. Y a partir de la plata que recolectábamos, ya no era tan difícil dividirla. E importante, conózcanse para el conflicto. Solo conociéndonos vamos a saber cuáles son nuestras debilidades, pero más importantes, cuáles son nuestras fortalezas. Tenemos que saber qué recursos, reacciones podemos aportar al conflicto para ser verdaderos referentes cada vez que en los espacios en los que participemos se necesite una persona que propicie estos procesos. Ahora tengo una pregunta para todos y todas. En el último mes, ¿quiénes de ustedes han utilizado alguna aplicación que necesite GPS? Waze, Uber, cualquiera. ¿Cuántos? Estoy seguro que muchos y muchas. Pues quiero decirles que esta tecnología viene de uno de los conflictos bélicos más crueles de nuestra historia, la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, los ingleses estaban buscando tecnología que les permitiera pilotear a pesar de la baja visibilidad. Y a partir de ahí surgió el GPS, que ahora tiene infinidad de usos. Es increíble que a partir de algo tan cruel como una guerra se pueda crear. El conflicto no tiene que llegar a estos estados, a estos niveles incontrolables para poder crear a partir de él. Lo que necesitamos es que todos y todas estemos comprometidos a poder crear a partir del conflicto. Porque el tema es que cuando todos y todas ponemos de nuestra parte, podemos crear cosas nuevas, revolucionarias, originales, que de verdad cambien la visión de las cosas. En el caso de mi abuelita y mío, lo que hemos decidido de manera implícita es crear una relación que trasciende nuestras diferencias. Y eso en realidad es bastante difícil, porque siempre queremos que el otro piense como yo. Y en estos casos 50 y 50 es imposible, porque yo no puedo ser 50% feminista y 50% creer en una teoría conservadora. Sin embargo, que eso sucediera a pequeña escala en mi familia me llena de fe, porque significa que podemos replantearnos el tema del conflicto en todos los espacios en los que participamos. Tenemos que darnos cuenta que es mucho más lo que nos une, porque todos y cada uno de nosotros somos seres humanos que vivimos en este mundo y que deberíamos apuntar a modos de convivencia más pacíficos. Buenas. Ahora sí. ¿Están todos? ¿Hay alguien que esté pendiente de ingresar? Aima, ¿te pudiste conectar? Sí, sí, ahí pude. Sí. Bien. Disculpen los que no los pude agregar ahí inmediatamente, es porque cuando corría la pantalla se sacaba el video y los demás no podían seguir viéndolos. Em, Voy a dejar de presentar ahí y vamos a presentar. A ver, no me aparece acá. Ya estoy con ustedes, ¿eh?
estábamos hablando de... Perdón, recién vimos el video que era sobre conflictos y quería hacerles algunas preguntas más o menos como para que vayamos analizando qué es lo que vimos. Em, ¿Qué piensan ustedes que es el conflicto? ¿Hay alguien que quiera tomar la posta y contestar? ¿Ahí? Es cuando hay intereses opuestos en relación a un tema. Eh, Sobre todo también cuando hay diferentes modos de ver las cosas o diferentes formas de poder resolver eh, algo que se plantea. Perfecto. ¿Y qué plantea la chica del video en relación a esto? O sea, dejar de lado lo personal, sobre todo. Porque a veces uno en el conflicto gana eso, se va a lo personal y capaz que no sé, qué sé yo, estamos hablando de, no sé, de un pedido y después te digo, no, pero vos, Guille, vos te comiste mi sanguchito. No sé, algo que nada que ver, a lo personal nos vamos. Claro, sí, cuando habla de que se lo lleva a lo personal, después lo vamos a explicar un poquito mejor a eso, pero no se refiere como a los problemas personales, sino a como tomarse la acción del otro que la está dirigiendo hacia uno. Vamos a analizar, por ejemplo, el caso del sandwichito, ¿no? Cuando alguien te come tu sandwichito, no es algo que te lo está haciendo a vos, por más que sea tu sándwich, ¿no? Es como correrse de lo personal sería pensar que la persona se comió un sándwich y que no lo hizo para afectarte a vos, sino que tenía hambre, vio el sándwich ahí y se lo comió. ¿Se entiende como la lógica? Como de que en realidad pensar que las cosas no se hacen hacia uno es correrse de lo personal, sino que las cosas se hacen y que las personas se generan problemas y demás porque se lo toman personal. Eso es lo que ella plantea. Es como, te lo voy a poner de otra manera. Vos como encargado das una directiva y la persona que tenía que hacer eso no lo hace. Entonces vos podés decir, bueno, no lo hizo porque, qué sé yo, surgió algo o, no sé, pasó algo. Y otra postura que podrías tomar vos es decir, no lo hace porque me quieres perjudicar. No lo hace porque es hacia mí la acción que hace esa persona. ¿Me seguís, Lucas? Sí, 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 te entiendo porque lo he pensado. Bien. ¿Los demás lo entienden a este concepto de llevarlo a lo personal? Sí, yo Sí. lo que veía era como eso de siempre tener presente como algo que había pasado anteriormente y no puntualmente con lo que estaba abordándose en ese preciso momento, sino como siempre tener como una, no sé si reminiscencia es la palabra, reminiscencia, bueno, no sé, como Tener un en cuenta el recuerdo, contexto. claro, o sea, como que yo siempre tengo como un recuerdo de algo que había pasado sobre eso y no me enfoco puntualmente en lo que está aconteciendo en ese instante. Bien. Bien, ¿alguien vio algo más, aparte de esto que dice Santi, en relación a lo que es no tomarse personal el conflicto? Por ejemplo, eh, Sole, ¿estás ahí? No sé si estás atendiendo sola o tenés a alguien más que te dé una mano. Cualquier cosa, si no me Estoy acá, sí. Bien. ¿Vos qué te parece con esto de tomárselo personal? ¿Qué es lo que pensás con respecto a eso? Ujú. Y que, o sea, como que no, a ver, cuando estoy ahí, en casa,
que la cosa es de cara a cara, digamos, de uno a uno, sino que cuando las normas se quiebran. ¿Los demás escuchan bien a Sole o soy yo el que tiene mala No, yo igual lo comunicación? escucho mal. No, se escucha No se entrecortado. escucha mal. Se escucha mal. Ah, bien. Sole, disculpa, se te corta. ¿Y los demás me escuchan bien a mí? Sí, a vos, Guille, sí. Sí, sí. Sí, sí. Bien. Creo que Sole tiene problemas con su internet entonces. Bien. Sole, disculpa, si querés cerrar la idea por chat y después yo la leo. Hola, hola, no escucho. Escribíla y yo después leo tu postura. Oscar, A mí me me habla. gustaría escuchar. Sí, Sole, se te entrecortaba. Entonces, lo que te digo es que cierres la idea de lo que querías decir por chat, que la escribas y después yo la leo para todos, así todos la ven. Porque Dale. no se te puede escuchar Se ve que tenés como mala calidad de conexión. Oscar, me Bien, gustaría bien. escucharte con respecto al conflicto y a tomárselo personal. ¿Estás ahí? No sé si está Oscar o no. Bueno. Bueno, vamos a esperar a que Sol escriba y continuamos con otro tipo de preguntas. Eh, en un determinado momento la chica dice que hay que conocer al otro, ¿no? Como para poder cesar un poco esta tensión que genera el conflicto. Si nosotros pensamos que, que el conflicto de alguna manera debe terminar, tiene que haber una voluntad de las partes. Al menos uno de los dos, de los que están ahí en el medio del conflicto, si es entre dos, tiene que tener como una postura de aceptación del otro. ¿Me siguen hasta ahí? Es como que si miren, tenés como dos micrófonos prendidos, por eso se te escucha así con eco. Eh, si yo tengo un conflicto, por ejemplo, con Santi, y Santi se pone eh, en terco y él tiene la razón, ¿no? O sea, como que esa es su postura. Yo tengo la razón, vos estás equivocado, yo estoy bien, vos estás mal, ¿no? Y yo tomo la misma postura y los dos nos mantenemos inflexibles a lo largo del tiempo, ese conflicto permanece. No se puede construir nada a partir de ahí. ¿Todos lo ven a eso? Sí. Sí, y se agrava también. Sí. Se agrava en torno a nosotros vayamos haciendo acciones que perjudiquen al otro, ¿no? Por ejemplo, si yo, no sé, estoy enojado con Santi por no haberme dado la razón y le pongo palos en la rueda en sus actividades cotidianas, depende cómo él se lo tome, el conflicto se va a agravar. Por ejemplo, si Santi agarra y me ignora y sigue con su vida normal, el conflicto no se agrava. Solamente va a tener como más resentimiento hacia mí o una cuestión así. Pero si Santi empieza a cometer acciones que también me perjudican a mí, el conflicto va escalando. Porque esas acciones cada vez se van volviendo peores. Ahí leo a Sole. Sole dice que para ella el conflicto se genera cuando las normas y convenciones de grupo no se respetan. Si lo tomo como personal, mi postura iría dirigida hacia una persona en particular y al no al grupo. Sí, puede ser Sole, pero personal en esto se refiere hacia uno, hacia vos, por ejemplo, no hacia cómo vos considerás al grupo. Si vos pensás un conflicto de uno y uno, donde no hay un grupo, tomarte personal el problema sería pensar que eso que generó el conflicto te lo están haciendo a vos y no es algo que la persona haría indistintamente si sos vos u otra persona. Es como si
cuando siempre que hay conflicto, las personas piensan, eh, o vamos a pensarlo como la mayoría de las veces, ¿no? No un siempre. Las personas piensan que es una acción premeditada y hacia uno, que es algo que fue ahí como adrede, ¿no? Suponete, no sé, alguien dejó una caja en el medio del pasillo. O sea, ¿por qué siempre me dejan esta caja en el pasillo? Y la realidad es que nadie te deja una caja en el pasillo, ni lo hacen para molestarte. Si la persona lo está haciendo para molestarte es porque ya hay un conflicto previo. No es esa la causa principal del conflicto. ¿Se entiende? Más o menos por dónde va lo de tomarse personal. Por lo menos dentro de lo que es la teoría esta, ¿no? Eh, ¿Hay alguien que quiera aportar algo más antes de que vayamos a la teoría? Me gustaría escucharlos. Yo quisiera contar una experiencia que me acaba de pasar ahora fresquita, pero es larga, no sé si me escuchan bien acá. Ahora se te escucha mejor, pero si podés no involucrar a otras personas en lo que lo vas contando, podés contarlo como a modo de ejemplo, si querés. Así intentamos todo como un ejercicio, ir viendo cuál sería el camino de acción. ¿Te parece? Dale, ¿cómo decís no decir no decir eso? Claro, si podés darlo como no, no poniéndote como protagonista del conflicto y no poniendo a la otra persona como protagonista del conflicto. Bien, la situación es la siguiente. Un turno deja el baño sucio, con excremento, mierda. Se vuelve a entrecortar, Sole. Yo por lo menos no te puedo escuchar Sí, sí, completamente igual. del todo. El turno siguiente tampoco, o sea, el turno 1 deja el quilombo. El turno Sole, 2, disculpa, se entrecorta. No se te escucha completamente. ok, Después, entonces si querés que lo quede que podés, registrado. lo que podés hacer, si querés, es una vez que terminemos la clase de hoy, lo compartís en el chat de la capacitación, en el WhatsApp, y ahí lo analizamos entre todos, si estás de acuerdo. ¿Dale? Así continuamos con la dinámica de la teoría. Me parece que ella tampoco me escucha muy bien. Bueno. ¿Y alguien más quería aportar algo? Yo, Sí, Silvi. un ejemplo, como encargado me pasó, ¿no? De que suponete yo le decía a una persona, mira, tenés faltas en tus rubros. Y venía el otro día y seguía la misma. Entonces, después veía errores de esa persona. Y la persona esa es como que lo tomaba muy personal, como que yo toda la hora estaba encima de ella. Y no era que yo tenía algo personal, sino como que yo veía cosas, veía faltas, veía errores y qué sé yo, era como que yo le decía, ¿viste? O sea, era para que ella mejore, pero es como que ya se iba mal. Yo le decía de buena manera, no, le decía de mala manera, o sea, como que todo lo que le decía lo tomaba mal. Eso sería un modo de personal, ¿no es cierto? Sí, 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 como para ejemplificarlo está bien, pero ponele para que les quede como más cerrado el tema de lo personal. Piensen ustedes cuando iban a la escuela, creo que la chica del video lo toma como ejemplo también. ¿Vieron cuando un chico agarra y dice, yo no apruebo porque el docente no me quiere, o porque tiene algo conmigo, o porque esto que el otro? ¿Vieron que es como algo bastante común? Sí, no creo que haya sido a vos, Santi. Eh, lo del docente es como el ejemplo más clásico de esto, porque ¿qué pasa? El alumno, cuando lo desaprueban, cuando dice lo que hiciste no está bien, el alumno dice, no, pero yo hice lo mismo que mis compañeros.
Entonces, ¿por qué el, el alumno considera eso? Si vos le preguntás al docente, el docente te va a decir, yo no tengo nada personal con nadie, o sea, lo que pasa es que el chico no cumple con las cosas y bueno, toma como excusa que yo se lo estoy tomando como personal. Entonces, ustedes podrían llegar a pensar que esto es como un comportamiento normal. O sea, cuando uno le cuestionan su accionar, cuando uno le dicen qué es lo que tiene que hacer, inmediatamente la persona, por su incapacidad de reconocer su error, o por el modo en que el otro se lo dice, también a veces pasa, lo toman como que en realidad lo están atacando, no como que le están diciendo, che, mirá, independientemente de quién fuera el que hizo esto, yo te lo voy a decir igual. ¿Me seguís, Silvi? Y o sea, como que sería igual para mí, porque a mí me pasaba eso, o sea, que yo le decía ponerle y ella lo tomaba muy personal, como que todo se le hacía a ella, y no era así, o sea, el mismo reclamo, suponete que le hacía a esa persona, le hacía al resto también, si es que el resto tenía errores o faltas, por ejemplo. Pero es como que yo le marcaba algo y era como que, ah, no, no me quiere, o a mí toda la hora está encima mío, o esto, o lo otro, o sea, Sí, pero lo que nosotros tenemos que entender como personas que tienen otros a cargo es que eso es lo normal. Lo normal es que la persona a la que se le está cuestionando su trabajo, su accionar, se lo tome personal. Sobre todo si nosotros somos las personas que estamos encargadas de la resolución del conflicto. Por ejemplo, te lo voy a poner de otra manera, Silvi. Vos ahora estás como supervisora, no estás más como encargada. Entonces, cuando vas a otras sucursales, vas a ver este mismo problema que te pasaba a vos. Vas a ver que hay personas con sus encargados que se toman personal lo que dice el encargado. ¿Te pasa o no? sí, Y entonces tu accionar va por ahí. O sea, vos le tenés que decir, mirá, no es personal. No es una cuestión que te la están haciendo a vos. Nadie te está juzgando. Si fuese el caso, si una persona se lo toma personal, hay otro conflicto subyacente. Hay algo anterior, hay como una escalada de conflicto. Cuando el terreno va realmente a lo personal y la persona ya se lo hace adrede al otro, ahí tenemos un problema serio que tiene que ver con que hay cosas sin resolver previamente. Y lo que estamos viendo es como la punta del iceberg, no estamos viendo el conflicto en realidad, sino que lo que estamos viendo es la consecuencia del conflicto, cuando la cosa se volvió personal. Antes de que se vuelva personal realmente, lo más probable es que no lo sea. No sé si me siguen. sí. Bien. Entonces, vamos a ir un poquito a la teoría. A salvo que alguien quiera decir algo más, yo si quieren les doy un momento. Y si no, continúo con lo que es la teoría de conflictos. Vamos a abordar según el libro de Hidalberto Chiavenato, que se llama Administración de los Recursos Humanos. Lo que plantea Chiavenato, perdón, les dije que le iba a dar un ratito y no sé si alguien más quiere decir algo, si no, continúo. ¿Hay alguien que le quedó ahí una idea dando vueltas, que quiere cerrarla? ¿No? Bien, continúo. Eh, según Chiavenato, el conflicto es justamente lo que decía Santi, ¿no? Cuando hay ideas contrapuestas, sentimientos, actitudes, intereses. Acá dice la palabra antagónico. Antagónico significa justamente esto, que es contrario, que va para el otro lado. Y cuando eso choca, de alguna manera, eh, cuando hay algo que lo afecta, se genera el conflicto. Y eso puede ser, eso que choca con el otro, puede ser algo voluntario, puede ser algo involuntario, puede ser por acción y puede ser por inacción también. O sea, yo no hago algo y eso afecta a otro. Eso también puede generar un conflicto. Por ejemplo, lo que decía Sole hace un rato, que alguien no había tirado la cadena, creo que eso más o menos es lo que escuché.
es una cuestión de inacción. Hay algo que no se hizo y afectó al otro. Entonces es como algo que dispara el conflicto por no hacerse. Que a veces uno pensaría, no, porque yo hice esto, lo hice mal, y eso genera un conflicto. Pero a veces también el no hice algo genera un conflicto. Lo que plantea Chavenet un poco, que podemos discutirlo si quieren, es que acá él dice que para que haya un conflicto tiene que haber una interferencia deliberada. Deliberado significa con intención y con voluntad. O sea que alguien quiere realmente hacer esa acción. eh, y bueno, de alguna manera interrumpe la voluntad del otro o le afecta eso que se hizo. Pero eso se puede discutir, si eso todos los conflictos nacen a partir de ahí o solo algunos. Yo personalmente pienso que solo algunos. Me gusta no tomarme literalmente lo que dice el libro, pero bueno, nosotros vamos a restringirnos a estudiar lo que dice la teoría y vemos desde ahí, después analizamos y discutimos cada uno de los términos, si es realmente así, si se puede aplicar a nuestra realidad o no. Dice también que si el conflicto se soluciona bien, digamos, como debería hacerse el conflicto, propone algo nuevo, algo superador. Y esto es más o menos lo que planteaba también la chica del video. Cuando uno genera algo a partir del conflicto, eso es innovador, es superador. Pone a la organización y a esas personas en otra instancia. Mientras el conflicto permanece o se soluciona mal, va escalando o se mantiene durante muchísimo tiempo, pero supongamos que va escalando, ¿no? Uno hace una acción que perjudica al otro, el otro hace otra acción que perjudica al otro, ya realmente se lo empiezan a tomar personal, y fíjense en esta escala que dice acá, que hacia la izquierda tiene como métodos destructivos, métodos antiguos y parcialmente destructivos, y métodos constructivos hacia la derecha, los métodos modernos, ¿no? Fíjense que dentro de los métodos antiguos está la guerra, como un método de solución de conflictos. Y como el método que está más a la izquierda, como el más grave de todos, está la supresión. ¿Qué sería la supresión en nuestro esquema de trabajo? ¿Qué es lo que piensan ustedes que es la supresión? Estar constantemente detrás de esa persona y marcándole los errores constantemente y, bueno, suprimirlo de alguna manera. Sería como un hostigamiento Claro, para vos. sí, como un hostigamiento. O sea, como Bien. que es... La supresión en este ejemplo sería el despido. Lo que vos decís estaría más en la parte de guerra parcial. Guerra parcial total, sí. Ahí estaría como ahí casi. Sí, pero la supresión es el despido. La Eliminarlo. supresión en términos de bélicos sería la eliminación del otro, ¿no? Cuando ya el otro ya no existe más. Digamos, dentro de nuestro ambiente de trabajo, como no es una cuestión de guerra, ni de golpes, ni de nada, por ejemplo, guerra total ya sería irse a la espiña o una cuestión así, o a los gritos, o discutir de una manera violenta. Empezar a adrede a dañar al otro. Ahí cuando yo estoy, eh, como decía, no dañándolo emocionalmente, sino ya haciéndole algo grave a la persona. Y la supresión es el despido. A veces nosotros pasamos de la negociación al despido, digamos, para evitar todos los otros términos intermedios. Cuando hay una persona que ya no... a nosotros, por ejemplo, el cuadro de métodos antiguos ahí como empresa no nos interesa. No nos interesa mantener gente que está en guerra. No sé si se entiende lo que digo. Sí. Nosotros nos manejamos dentro de los métodos de solución y negociación. Las partes tienen que ceder. No nos interesa que alguien esté ahí en posición de yo tengo la razón, el otro está equivocado. Porque yo tengo la razón, el otro está equivocado, es una guerra. Una guerra parcial, chiquita, si quieren. No es una cuestión de que
le tiro bombas, pero cada tanto tiro un comentario que lo lastima, cada tanto hago una acción que le daña, que lo irrita, que eso lo perjudica de alguna manera. Entonces, eso generalmente va escalando el conflicto. Y lo peor de todo esto es que sucede como en un nivel inconsciente. No es algo que yo puedo controlar. ¿Me siguen hasta ahí? Generalmente cuando yo estoy en un estado de conflicto y se sostiene en el tiempo, ya pasa a ser como una cuestión de violencia pasiva que yo tengo con el otro. Actúo violentamente sin darme cuenta. Le hago comentarios, lo interrumpo, no lo dejo expresarse. Eh, Nosotros lo que buscamos es que el conflicto lleve a la cooperación y de la cooperación se vaya a algo superador. Superador a veces es un acuerdo de las partes. Una de las partes reconoce que estuvo mal y la otra dice, bueno, gracias, pero necesito que no lo vuelvas a hacer. Y el otro dice, bueno, no lo vuelvo a hacer. Y ya está, y se superó el conflicto. A veces simplemente esa conversación y un compromiso de las partes, ¿no? Pero en cuanto yo más me lo tomo personal y más pienso que el otro me lo está haciendo a mí y demás, voy en el camino hacia la izquierda de este esquema. Eh, y hay otra cosa que ustedes tienen que entender, que esto independientemente de que sea la teoría de Chavenato, yo concuerdo, es que el conflicto es inherente a la raza humana. O sea, nosotros es inherente a las organizaciones, es algo que tiene que estar. El conflicto es algo que siempre va a estar. Nosotros no podemos evitarlo. Lo que podemos hacer es solucionarlo, es plantear modos constructivos para poder llevar el conflicto adelante. Pero nosotros no podemos plantear una situación laboral donde haya conflicto cero, porque el conflicto es parte de las relaciones humanas. Entonces, ese malestar que ustedes a veces sienten cuando una persona hace algo distinto a lo que ustedes plantean, los tiene que llevar a una situación superadora. Esa es la mejor manera de llevar un conflicto. Y ustedes, como encargados, van a ser quienes guíen esa situación. ¿Me siguen hasta ahora? ¿O me estoy yendo por las Sí, ramas? sí. Bien. Ustedes no, lo que no tienen que hacer eh, es sobre reaccionar, gritar, escalar el conflicto. Si el conflicto es con ustedes, si el conflicto es de otros, ustedes lo que tienen que hacer es mantenerse imparciales. Estar, observar, conocer cuáles son las visiones y en relación a eso, si tienen que tomar alguna determinación, se toman todo el tiempo que sea necesario. Incluso si no, no tiene que ser en el momento en que están esas personas presentes. Pueden decir, miren, esto requiere de más análisis, requiere que lo consulte con otro, requiere de otra cuestión. El conflicto necesita llegar siempre a buen puerto y eso ustedes serían como los guías de esos conflictos. Entonces, no tienen que tomar partido cuando no son los protagonistas de ese conflicto. Y cuando lo son, tienen que estar por encima de lo personal, de agarrar y ponerse en un plan, eh, esto se me está haciendo a mí. Dentro de lo que es la filosofía que yo practico, que es la del yoga, eh, pensar en lo personal y pensar que las cosas se hacen a uno se le llama el ego. Trabajar el ego significa esto mismo, ¿no? Como decir, eh, es lo que yo, la imagen que los demás tienen de mí, lo que los demás piensan de mí, la imagen que yo tengo de mí y todo mi prestigio y todo lo que yo soy para los demás. Eso es el ego. Y cuando eso se ataca, de alguna manera, yo reacciono. Y dentro de la filosofía que yo sigo, eso se trabaja pulir el ego, se trabaja eh, y se intenta que eso no nos tome, digamos, esa dolencia al ego.
y poder diferenciar lo que uno es realmente de todo ese conjunto de percepciones y de ideas construidas. Entonces, cuando uno puede realmente hacer esa separación, puedes estar un poquito más allá del conflicto que está pasando. Y decir, esto en realidad es una pavada. Y esto yo lo puedo manejar si yo me mantengo tranquilo y si yo no me pongo en el plano de que me lo están haciendo a mí. Porque en el punto en donde yo pensé a enojarme porque eso me afecta, porque esto me molesta, porque cómo puede ser que me lo haga a mí, yo nunca le hice esto, y empiezo con toda esa cadena de pensamientos, internamente eso va escalando, se va agrandando eso. Y no se va agrandando en el sentido positivo, que es la resolución. ¿Me siguen? Bueno, si estudiamos qué es lo que genera el conflicto, tenemos que pensar que hay condiciones que son antecedentes y condiciones desencadenantes. Después existe lo que es el conflicto y después están los resultados del conflicto. El resultado puede ser algo negativo, como un despido, una guerra, ataques, comentarios insultantes, ninguneos, un montón de cuestiones. O puede ser la solución del conflicto y la innovación, ¿no? El resultado puede ser muchas cosas. Les voy a hablar un poquito sobre esto que dice acá condiciones antecedentes, porque no está en el material del PowerPoint, pero yo se los comento porque no era tanto como para agregarlo en una diapositiva. Cuando se habla de la diferenciación de actividades, se refiere a la especialidad. Por ejemplo, nosotros tenemos los rubros divididos, ¿no? Los rubros es algo que las personas hacen diferenciadamente. Entonces, cuando las personas hacen tareas diferenciadas, las personas empiezan a pensar y actuar en relación a esas tareas diferenciadas que tienen. Se empieza a especializar, se empieza a diferenciar, eh, y entonces empieza a tener intereses distintos a partir de esas diferencias. Intereses de espacio podría ser con respecto a la reposición, intereses de cómo hay que hacer el trabajo cuando esa persona no está con respecto a lo que a que tiene sus responsabilidades. Por ejemplo, podría llegar a decir, no, yo no quiero que toquen nada de mi rubro porque ustedes no saben hacer nada de mi rubro, entonces déjenlo todo como está. Hay una actividad ahí que está delimitando un posible conflicto. Cuando se habla de recursos compartidos, estamos hablando de que los recursos son escasos. Hay una determinada cantidad de trinchetas, hay una determinada cantidad de fibrones, de viromes, de cinta, de papel. Y entonces, ¿cómo las personas administran eso? Si se lo llevan en el bolsillo, si se lo llevan a la casa, si el mate lo dejan sucio, si el baño no lo limpian. Eso genera conflictos a partir de los recursos compartidos. Si ustedes piensan que también hay actividades que son interdependientes, ¿qué quiere decir interdependiente? Es que mi actividad afecta a la actividad del otro, ¿no? Entonces yo hago una actividad que va en cadena con lo que hace el otro. Entonces cuando el otro no cumplió su parte, yo no puedo terminar la mía. Entonces eso también es como una condición antecedente del conflicto. Sumada a estas cosas, estas condiciones antecedentes, se van a crear las condiciones que predisponen al conflicto. Si yo tengo una incompatibilidad con los objetivos del otro o percibo que el otro interfiere con mis objetivos, entonces el conflicto es inevitable. ¿Me siguen? Es casi como una cuestión matemática. Si se suma la condición antecedente con la desencadenante, existe un conflicto. Entonces, cuando nosotros analizamos cómo solucionar un conflicto, tenemos que pensar en esto. Me quedan 2 minutos de llamada. ¿Les parece que genere otro enlace y ahí seguimos? Me Dale, encanta Guille. su Sí, silencio dale, largos. Guille.
Dale, Lucas, paralo ahí y ahí. ¿Tienen preguntas hasta acá con respecto a lo que estaba planteando? ¿Preguntas o algo que les surja y que digan, esto me hace ruido y quiero plantearlo? Sin vergüenza, ¿eh? Aunque acá nadie juzga sus comentarios y respuestas. Bueno, continúo. Entonces lo que les comentaba es que a partir de estas condiciones antecedentes y estas condiciones desencadenantes, casi como una cuestión aritmética, se genera el conflicto y estos conflictos, como habíamos visto antes, son inevitables. La mayoría, ¿no? A veces se puede evitar con una resolución rápida, pero el conflicto como tal llega. Llega como un malentendido, llega a veces como una cosa acumulativa, cuando esto se repite muchas veces, por ejemplo, qué sé yo, con Santi trabajamos en el depo y qué sé yo, él se pone el fibrón en el bolsillo. Cada vez que tengo que buscar un fibrón, se lo tengo que pedir a él. Entonces, de repente ponele, esto nunca me había molestado hasta que llega un momento en donde lo necesito ya y no puedo esperar. Entonces ahí se genera un conflicto de algo que capaz que se venía dando y no había generado un conflicto hasta ese momento, ¿no? ¿Cómo se soluciona? Y bueno, tiene que haber como un cambio de actitud. Quizás ustedes como encargados tienen que predisponer un lugar para dejar esas cosas y las personas que tienen el conflicto tienen que respetar esa nueva normativa. Tienen que estar de acuerdo. Decir, bueno, che, pongamos el fibrón acá y bueno, cada vez que lo dejemos de usar lo ponemos ahí. O compro más fibrones como encargado. ¿Me siguen? Como que dentro de eso, de los antecedentes, el fibrón sería un ejemplo de recurso compartido, ¿no? Y, y bueno, la percepción de posibilidad de interferencia sería lo que a mí me afecta. Como, dale, loco, yo quiero laburar y vos me estás usando mi recurso. Es un poco y un poco el recurso, no es todo para vos, que te lo guardás en el bolsillo. No sé si me sigue. Esto, Santi, no lo tomes como un palo, lo estoy dando como ejemplo. Eh, entonces, ese tipo de cuestiones, cómo ustedes lo administran al conflicto, es lo que va a desencadenar en cómo es el resultado. Cómo ustedes lo analizan, desde dónde viene, cuál es la condición que genera el conflicto, cuál es la condición que lo desencadena y cómo es el conflicto en sí. Entonces ahí ustedes van a poder pensar en un montón de soluciones. Eh, Después necesitan de la voluntad de las partes, ¿no? Para que esas soluciones se puedan plantear. Y acá, dentro de lo que son los resultados del conflicto, que hemos dicho que podían ser muchos, los vamos a dividir en dos para el análisis. Lo que son los resultados con potencial constructivo y los que son con potencial destructivo, ¿no? Entonces, todo lo que tiene potencial constructivo va a estimular a las personas a que trabajen mejor, a que tengan más curiosidad, a que puedan también predisponerse mejor para el trabajo. Va a aumentar la cohesión de grupo, que eso lo vimos en el módulo anterior. Los va a motivar a hacer sus tareas, va a despertar la atención a los problemas, van a querer solucionarlos. Eh, y también genera una situación más horizontal en el trabajo. Acá cuando dice pone a prueba y disminuye las diferencias de poder, tiene que ver cuando el conflicto es entre encargado y colaborador, o es entre el supervisor y un encargado, o es entre distintos niveles jerárquicos dentro de lo que es la organización. Entonces, cuando existe un conflicto así y se soluciona, eso hace más horizontal a la organización. No sé si me explican. El que está como colaborador no se siente subordinado, no se siente inferior, sino que se siente un par del otro. Cuando el conflicto se puede solucionar de una manera, mientras más soluciones de conflictos va a haber, más los van a ver a ustedes en el mismo nivel. Y eso siempre es bueno,
porque hay otro nivel de sinceridad, hay otro nivel eh, de compromiso, de compartir lo que les pasa y demás. Ustedes siempre tienen que tratar de evitar el verticalismo en la organización, diferenciarse como superiores y hacer sentir a los demás inferiores. ¿Me siguen? Porque después el tema de por qué es bueno la horizontalidad y no tanto el verticalismo lo podemos tratar con más profundidad, porque no es un tema del conflicto en sí. Y cuando hablamos de resultados con potencial destructivo, es lo que ya conocemos, ¿no? Es la frustración, la hostilidad, la ansiedad, eh, la presión. Acá está hablando de una presión para el conformismo, que eso se refiere a que yo me siento presionado para actuar de una determinada manera. Por ejemplo, si yo resuelvo un conflicto con que hay que hacer determinadas cosas y una persona no está de acuerdo con esa resolución y no lo plantea y no se la escucha, si es que lo plantea, entonces esa persona va a estar trabajando bajo presión y va a sentir que está conformando al otro. Es como cuando uno tiene la sensación de pérdida, más allá de que se haya llegado a un acuerdo, ¿no? Como que vos te quedás así como con el mal sabor de eso. Y entonces después todo lo que es como resultado de ese acuerdo, lo cumplís a regañadientes, a bajo presión. A eso se refiere un poco acá. Cuando dice que provoca dispersión de la energía, se refiere a que a veces el conflicto lleva demasiado desgaste, que uno, por el solo hecho de resolverlo, se cansa más que si hubiese estado trabajando 9 horas, no sé. Y capaz que el conflicto estuvo ahí un tiempo, pero lleva problemas para dormir, lleva problemas para comer, te puede llevar a problemas digestivos, y como que hay un montón de cuestiones que te afectan cuando hay un conflicto muy grande o sostenido en el tiempo. Y la energía que se dispone para resolver el ejercicio se pierde un poco. Resolver el ejercicio, no, resolver el conflicto. Eh, entonces eso es como que se va disipando. No es, uno pensaría, no, pero esta energía yo la podría usar para cuando salgo del laburo jugar con mi hijo, no sé qué, pero me siento agotado. Bueno, por eso los conflictos no tienen que durar demasiado tiempo, ¿no? Y tienen que afrontarse de alguna manera y tratar de buscar soluciones eh, que generen en los demás una actitud positiva. Eh, bueno, cuando dice que produce acciones de bloqueo y negativa a cooperar, es generalmente la posición más común del conflicto, ¿no? Que la persona no quiere hacer porque el otro le dijo tal cosa, no quiere participar, no quiere estar y demás. Y cuando dice que genera distorsiones en la percepción, se va a referir eh, a esto mismo. Ahora dentro de un ratito vamos a ver lo que es la percepción. Me gustaría que lo veamos con más detenimiento, pero es interesante plantear también. Eh, Acá estas diapositivas, todas las que siguen, van a hablar un poquito de lo que les acabo de resumir, ¿no? Esto mismo que les expliqué así como en más detalle lo que está en este cuadrito que está acá arriba, es un poquito lo que son las diapositivas que vienen, es como un desarrollo de esto. Va a empezar a hablar acá de lo que es el resultado constructivo del conflicto, los resultados destructivos del conflicto, y son los mismos que están en ese cuadrito, ¿no? Fíjense acá, puse una imagen ahí de dos personas peleando. Obviamente esto no es en el trabajo, no es en la farmacia, pero bueno, es uno de los resultados posibles de un conflicto, ¿no? Que las personas terminen peleando. Y la guerra, aunque nos cueste asociarlo a eso, con los resultados de una guerra y demás, son eh, la consecuencia de un conflicto más grande, de una escala mayor, de países, con mucho dinero y con mucho poder.
pero no deja de ser un conflicto de intereses principalmente. Si nosotros volvemos al esquema anterior, vamos a ir un poquito para arriba, acá. Tratamos de analizar una guerra desde las condiciones antecedentes y las condiciones desencadenantes. Vamos a ver que las guerras pueden darse por recursos que no necesariamente son compartidos, pero se creen que sí, o por actividades interdependientes, por ejemplo, o por cuestiones limítrofes. Hay muchas razones por las que se puede dar una guerra. Es mucho más difícil pensar cuando uno habla sobre soberanía de países o sobre derechos de países, sobre determinados recursos, qué sé yo, que cuando se habla de personas, ¿no? Pero hay casi un paralelismo en eso. Eh, Se puede analizar un conflicto así también. Generalmente las guerras se dan cuando hay algo que el otro tiene que yo quiero, o cuando hay una manera de actuar, de proceder que el otro para mí no respeta. Pero el trasfondo de la guerra siempre tiene que ver con los recursos. Las guerras en la historia de la humanidad tienen que ver con que uno tenía una tierra, tenía un recurso, tenía eh, algo que yo quería tener. Eh, Cuando falla la diplomacia, también, también. La diplomacia, ¿qué sería en este caso? En realidad, o sea, a mi entender es cuando falla todo lo que es la parte del diálogo, cuando ya no se puede resolver de forma razonable, cuando ya no se puede dialogar, cuando no hay un acuerdo de las partes de ninguna manera, ahí es donde se suceden las guerras. Para mí, ¿no? Bien, bien. Y si lo llevamos al plano laboral, ¿qué sería vamos a ponerlo como un paralelismo, ¿no? Una analogía, si querés. La guerra, por ejemplo, Rusia y Ucrania, con, no sé, Silvi López con Silvi Cruz trabajando. ¿Cuándo fallaría la diplomacia? Cuando se empieza a evaluar el conflicto, cuando no sé, por ejemplo, si hay un conflicto, se hace una reunión, se evalúa qué es lo que está pasando, se toman medidas, ya sea para realizar cambios o no sé, yo tengo mala conducta como empleada, viene Silvi López, mi encargada, y me dice, no, mira, vos estás fallando en esto y esto y esto, ¿qué te pasa? Que no sé, no me dan los tiempos, lo que sea, bueno, listo, vamos a modificar, te cambio los rubros. O sea, cuando ya hay varios intentos de resolver el conflicto y ya cualquiera de las dos partes empieza como a hacerlo sin querer personal. Empieza, bueno, listo, no llega con dos rubros, le voy a dar tres, ¿entendés? Ah, no, Claro. no puedo con dos rubros, me dio tres, entonces no voy a hacer nada directamente, ¿entendés? Sería como empezar a accionar en base a, a contradecir todo el tiempo lo que el otro intenta solucionar. Claro. Sí, gracias, Silvi. De nada. ¿Alguien tiene otro concepto de diplomacia? ¿Algo que quiera agregar a esto? ¿O que entiende la diplomacia de otra manera? Yo Yo me me acuerdo que impongo. jugaba un Sí. jueguito que se llama, o sea, un juego de mesa muy antiguo que se llama el juego de la diplomacia. Eh, Ah, mirá. que bueno, ¿Cómo era? trataba de, bueno, se repartían países y bueno, y tenías tanques por un lado, aviones por el otro y bueno, y todo, y tenías que tratar de no llegar a la guerra con el otro y tenías que hacer, iban saliendo cartas de, no sé, Rusia va a invadir Ucrania por el petróleo y tenías que tratar de llegar a un acuerdo y que el otro no se meta, que el país, otro país no se meta en el acuerdo para no chicanear y cosas así. Qué Eh, interesante. pero yo creo que tiene mucho que ver lo que dijo Silvina Cruz. Sí. Eh,
creo que la diplomacia es el hablar, para poder evitar una guerra. El Es hablar buena. y usar todos estos recursos que vos dijiste, ¿no? Es como, es como el intento de la solución sin violencia, por decirlo de una manera. Sí, o sea, eh, sería no llegar, o sea, que sería lo previo, como que la conciliación antes del conflicto. Bueno, hay veces que no hay diplomacia directamente y van derecho al, al- a actuar, o sea, van derecho a la guerra, porque les es más fácil no hablar, no hacer diplomacia, no conciliar nada y meterse directamente con algún pretexto, qué sé yo. Ujú. Estados Unidos eh, con Osama Bin Laden era su, su manera de poder entrar para poder sacar petróleo, sin decirlo. Claro. Qué sé yo. Sí, utilizan el conflicto como una excusa para poder generar otros conflictos. Em, pero em, hay una cuestión que se da, que bueno, ustedes lo tienen que tener en cuenta como para tener cuidado en realidad, que muchas veces el conflicto se da por una cuestión de abuso de autoridad o de poder, o de porque el otro siente que hay un abuso de autoridad y poder. Entonces, cuando ustedes tienen una posición formal, como la de un encargado, la de un supervisor, y es su rol el evitar los conflictos que ustedes mismos generen, ¿no? Pero también hay conflictos que ustedes van a generar por su mismo trabajo. Es como que cuando vos le decís al otro qué es lo que tiene que hacer y la manera en que lo tiene que hacer, o cuando vos le decís al otro que no está haciendo bien su trabajo, es casi inevitable que se forme un conflicto de eso. Entonces hay como una búsqueda, si quieren, del conflicto, pero no en el mal sentido, porque ese conflicto lo que va a hacer es generar algo superador. Va a generar que esa persona reaccione a lo que ustedes le están planteando y se supere, si lo pueden hacer de buena manera. Pero ¿quién es el generador del conflicto ahí? ¿Me Sí, siguen? uno mismo, sí, uno mismo. Es el que le está cuestionando el trabajo al otro. Como decir, no, pero el origen del conflicto en realidad es el otro que hace mal su trabajo. Bueno, pero el otro podía seguir estar haciendo mal su trabajo y no había ningún conflicto. ¿Por qué voy yo y le digo cómo tiene que hacer su trabajo? Y de alguna manera porque es mi rol. Entonces ahí el otro tiene que entender que es tu rol, que no es personal. ¿Me explico? Sí, No es que yo quiero estarte ahí pinchando y demás. Y si yo realmente quiero estarte ahí pinchando y molestando porque sos vos y no porque es tu rol, entonces ahí sí hay algo personal. ¿Me siguen? Bien. Gracias Lucas y gracias Silvi por, la, por ampliar el concepto de diplomacia. Eh, Cuando se habla de administrar un conflicto tenemos tres posibles resoluciones. Ganar, perder, perder, perder y ganar, ganar. Ganar, perder, esto tiene que ver un poco con lo que decía la muchacha del video. Vamos a pensar como que ganar, perder es una situación donde una parte termina victoriosa del conflicto, ¿no? Discutimos por quién tiene la razón, podemos buscar un tercero que puede ser Google y resulta que uno de los dos tenía razón. En el mismo ejemplo, perder, perder sería que ninguno de los dos tenía la razón. Y en el tercer ejemplo, los dos tenían la razón. Y nosotros nos vamos a centrar en el tercero, ¿no? Porque los dos primeros tienden a mantener el conflicto a lo largo del tiempo,
si bien esto que yo les di como ejemplo es como una resolución bastante básica, quizá el ejemplo no es muy bueno de buscar quién tiene la razón y demás, porque hay muchas veces donde la razón, y como lo vimos en el módulo anterior, es algo medio ambiguo, ¿no? A veces generalmente la verdad de uno y la verdad del otro pueden ser complementarias, ¿no? Entonces ese es el resultado que nosotros tenemos que tratar de buscar, que no haya un ganador, sino que los dos, de alguna manera, sientan que ganaron algo. Desde ese lado, eh, yo voy a poder generar algo a partir de ese conflicto. Porque si no, si hay una parte perdedora, eh, va a suceder todos los resultados negativos que vimos del conflicto, los que tienden a lo destructivo, ¿no? Y por lo más probable es que el conflicto después reaparezca en forma de nuevos conflictos. Eh, van a seguir con esa motivación para seguirse molestando, buscando la victoria que no obtuvieron. ¿Me siguen? Yo voy preguntando y con que uno me diga que sí, a mí me alcanza, pero si todos hacen silencio, Yo no no sé quiero si hablar todavía... mucho ya. Gracias. ¿Entiende, Guille? Sí, Bien, bien. ¿Entiende? Esto lo pueden pensar ustedes también en términos de sus relaciones de pareja, ¿no? Me voy a meter en un terreno medio complicado, pero así los motiva a escucharme mejor. No, Eh, si yo tengo un conflicto que yo tengo que resolver con otro y solo somos dos, eh, esta situación no puede sostenerse en el tiempo si siempre es perder, perder o ganar, perder. En algún momento se va a tener que invertir la cosa, porque si no, el autoestima de una de las partes va a empezar a verse socavado y va a dar como resultado microviolencias en la relación. Pequeños gestos, pequeñas acciones, pequeñas cosas donde ese que siente que pierde el conflicto va a vengarse. Es casi algo inconsciente, ¿no? No es algo que yo estoy inventando, ¿no? Esto tiene que ver con cierto eh, teoría psicológica basada en lo que es el conductivismo, ¿no? Como que yo hago una acción y entonces hay una reacción y hay como una especie de reacción en cadena a través de las cosas que se va haciendo. Entonces, si ustedes intentan de alguna manera ponerse en la discusión que tienen con sus parejas, con su familia, con quien fuese, con un amigo o con un compañero de trabajo, intentan pensar qué parte de lo que dice el otro tiene algo de razón y usar eso, aunque ustedes no estén de acuerdo, digamos, o que ustedes digan, bueno, yo puedo resignar esta pequeña parte de esto que me está diciendo, eh, en beneficio de la diplomacia, en pos de la diplomacia, perdón. Como yo digo, bueno, yo sé que si yo todo el tiempo estoy en posición de ganar, ganar, aunque yo tenga la razón y demás, no sirve para la convivencia. Perdón, no ganar, ganar. Ganar, perder, ¿no? Yo siempre soy el que gana y el otro pierde. Eso no sirve para la convivencia. Y si yo siempre soy el que pierde, y la verdad que voy a estar en una situación muy desventajosa. Como que todo el tiempo me voy a estar sintiendo mal. Entiendo como que estoy en falta, como que le debo algo al otro y demás. Entonces ustedes, vamos a llevarlo de vuelta al plano laboral, cuando ustedes están en el plano de ser quien interviene, quien está como un tercero, tienen que tener esto en cuenta también. No puede estar siempre la misma persona eh, en una posición de perder. De que todo el tiempo tiene que ceder, de que todo el tiempo está haciendo mal las cosas, de que todo el tiempo está eh, eh, con la sensación de que nada le sale bien. ¿Cómo ustedes hacen eso? Bueno, eso lo tienen que ir trabajando en términos de,
de su amabilidad, de sus recursos que tienen como individuos, desde su empatía. Tienen que ir poniéndose en el lugar del otro, tienen que ir sondeando cómo el otro se siente, tienen que ir trabajando un poquito eso y ver que si le están machacando demasiado a una persona, tienen que aflojar un poco, porque eso a la larga le genera no solo malestar a la persona, sino malestar al grupo. Empieza a dejar de haber cohesión, empieza a dejar de haber participación, empieza a haber un montón de conflictos producto de esto. Entonces, cuando se habla de la administración del conflicto, tiene que ver con cómo yo eh, voy administrando también estas resoluciones. Como yo voy diciendo, bueno, ¿recordás que la vez pasada vos te fuiste de vacaciones en el mes que vos querías? Bueno, esta vez le corresponde a otro. Si se da el mismo conflicto, ¿no? 2 años consecutivos. O establecer determinados sistemas de trabajo para que no siempre termine perdiendo la misma persona. Si justo todos los fines de semana largos se lo toma uno y a los otros nunca le toca un fin de semana largo, y bueno, de alguna manera eso también hay que regularlo. Como que hay cosas que se pueden dejar al azar y hay cosas que, bueno, se pueden hacer más equitativas y justas para que no siempre la persona esté en una situación de perder. Eh, entonces ustedes de esa manera, cuando ya saben que va a haber un conflicto con eso, administrenlo previamente. Vean, el que estuvo varias veces seguida en una posición de ganar, de alguna manera también espera que alguna vez le va a tocar algo que tiene que dar. Porque, y si no, está siendo como una persona muy egoísta. O soberbia si cree que siempre tiene la razón. Eh, entonces, cuando sea, perdón, cierro la idea de lo que era ganar y ganar. Cuando estamos hablando de ganar y ganar, eh, estamos hablando de lo que es la colaboración. Quiere decir que yo no pierdo totalmente y el otro no pierde totalmente. Hay una parte en la que los dos ganamos. En lo que sería la teoría de conjuntos en matemática, esto sería una intersección, ¿no? Es como la parte que queda fuera de los dos es la que no coincide en ningún punto con el otro, y la parte que se rescata es la que son los puntos en común. En este esquema de acá se ven como todas las posibilidades. Perder, 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 ganar, ganar, perder y ganar, ganar. Acá se agrega ganar, perder, ¿no? Es como que invierte el perder, ganar. Pero eh, y el ni ganar ni perder, podríamos pensarlo como que también es la contracara del ganar, ganar, ¿no? Donde es como que se hacen dos, eh, una cuestión donde dejamos conforme a las dos partes, pero que realmente no es muy positivo. Nosotros vamos a apuntar siempre acá a la parte gris, donde dice colaboración, ¿no? Y donde pensamos en construir algo superador. Si lo volvemos al plano de lo que es la pareja, eh, nosotros ¿por qué estamos en pareja con otros? ¿Para competir, para ver quién gana, para ver quién tiene la razón, o para construir algo mejor, para mejorar nuestra calidad de vida, para a partir de esa relación no sentirnos tan solos y tener algo superador a esa soledad? Bueno, si yo, eso es ganar, ganar, donde las dos personas sienten un placer de estar con el otro. En el trabajo, un ganar-ganar es donde hay colaboración, donde el otro hace en pos de lo que yo tengo que hacer y lo que yo tengo que hacer se potencia porque el otro hace. Y eso también potencia lo que el otro hace. ¿Me siguen? Después mírenlo con más tiempo si quieren a este cuadrito. No les pregunto más nada porque no me contestan. Ya me doy cuenta que son un grupo poco participativo hoy. No sé si es que están cansados, ¿qué les pasa?
Pero quien quiera interrumpirme, me interrumpe y me habla y me dice, che, mirá, ya estuviste hablando mucho, ahora me toca a mí. Entonces, cuando hablamos de la administración del conflicto, tenemos distintos tipos eh, de recursos, de herramientas. Eh, acá está la mediación, el arbitraje y la negociación, que se pueden pensar como sinónimos, si quieren, pero tienen unas leves diferencias. Eh, acá se utiliza un poquito, eh, vamos a entrar como en profundidad, y tiene que ver con quién es el que interviene, la diferencia, ¿no? O sea, por ejemplo, en la mediación, quien interviene no tiene como demasiada autoridad sobre esos dos. Por ejemplo, sería una cuestión así como que mm, se están peleando una pareja y yo soy amigo de los dos, ¿no? Y entonces yo medío eso. Me pongo ahí en el medio y digo, che, bueno, hablemos entre los tres y demás. Pero en realidad yo no tengo ninguna autoridad, los que terminan decidiendo son esa pareja. No sé si me explico. Eh, es como una cuestión que también podría ser en el trabajo un compañero del mismo rango. O sea, por ejemplo, no sé, en San Julián, Nico y Sofía tienen un problema, interviene, en vez de intervenir Luca, Silvi, yo, Ricardo, interviene Marisol. Marisol agarra y es como el mediador entre ese conflicto. Eh, cuando se habla de arbitraje, eh, es como una especie de común acuerdo entre las partes donde esa persona tiene autoridad sobre la decisión. Lo que decide ese es lo que se va a acatar. Eh, vamos a ponerlo como ejemplo en el fútbol, donde hay un árbitro, o en cualquier deporte. La autoridad del árbitro es superior a lo que puedan decidir las partes. Entonces se acata eso. Y los que deciden poner un árbitro son esas mismas personas. Yo, con respecto al trabajo, con esto no estoy muy de acuerdo con este método, porque es un poco impuesto, ¿no? O sea, como, bueno, tienen que hacer lo que yo digo y si la terminan acá. Y lo que termina pasando es que, bueno, no se termina ahí, pero en algunos casos funciona. Y la negociación es casi el método por excelencia de la resolución de conflictos, que tiene que ver con, bueno, eh, se escuchan entre las partes, ven que están dispuestos a ceder, que no, y se busca un camino en donde estén todos satisfechos. Si están todos satisfechos, se termina la negociación. Eso, por ejemplo, eh, podríamos pensar que hay un conflicto de pareja, ¿no? Vamos a ir al mismo ejemplo del anterior. En la mediación es cuando la pareja estaba con problemas y hablaron los dos con un amigo. Y el amigo les dijo más o menos qué hacer y los dos no le dieron pelota. En el arbitraje, perdón, vamos a ir con la negociación primero. Eh, las personas se separaron. Entonces dicen, bueno, ya fue, no da más la pareja, nos ponemos de acuerdo, vos te quedás con esto, yo me quedo con esto, la crianza de nuestros hijos es de esta determinada manera, y están todos de acuerdo y siguen la vida de los dos. El arbitraje sería cuando esas dos personas no se pueden poner de acuerdo y necesitan de un tercero. Lo llevan a juicio. Y ahí dicen, bueno, eh, y el juez va a determinar y se acata lo que dijo el juez. El juez en ese caso sería un árbitro. ¿Se entiende el ejemplo? Sí. Más o menos. Sí, sí. Bien, perfecto. Eh, Sí, Guille. bien, estamos acá dentro de lo que es las herramientas para la resolución de conflictos y acá aparece la evaluación de desempeño. Entonces, ¿por qué aparece acá la evaluación de desempeño? ¿Qué les parece?
Guille, Sí, ¿quién me habla? disculpa, ¿se puede, Silvina, ¿se puede como ampliar un poquito la imagen? A ver si se puede. Sí se puede. ¿De cuál en particular? La del cuadro de evaluación de desempeño, porque como que no alcanzo a leer. Ahí, un poquito menos. ¿Ahí? Ahí ¿Menos? está, perfecto. Ahí está, gracias. No lo alcanzaba a leer. Bien. Eh, sí, lo que sucede con la evaluación de desempeño es que funciona como una especie, por lo menos en lo que son los conflictos de trabajo, eh, como una especie de seguimiento de, de- de lo que la persona va haciendo, ¿no? Entonces, eh, yo, por ejemplo, si el conflicto tiene que ver con las tareas, vamos a pensarlo así, la evaluación de desempeño es como un registro en el tiempo eh, que nos va a ir dando a nosotros la pauta de, de la postura de esa persona ante un conflicto. Pero no me quiero mezclar con las palabras, ¿no? Pero traten de seguirme con lo que les digo. Si a mí me evalúan sistemáticamente una o dos veces por año y yo en esas evaluaciones voy mejorando y demás, en el momento en que yo tenga un conflicto que tenga que ver con esas tareas que fueron evaluadas y la persona que va a estar en la negociación o en la mediación de ese conflicto toma como un parámetro medible la evaluación, va a poder tomar lo que yo digo o lo que yo estoy diciendo como un referente de qué tan cierto es lo que estoy diciendo o no. No sé si me explico. Estamos hablando de herramientas para la resolución de conflicto. Entonces, yo me apoyo en la evaluación de desempeño para determinar si esta persona eh, está diciendo la verdad o no está diciendo la verdad, o está manipulando la verdad, o qué está haciendo, ¿no? ¿Me explico? A mí Sí. me da información a mí la evaluación de desempeño. Y a mí me permite, eh, en el tiempo, usar esa información y determinar eh, cuál es el historial de esa persona. Digamos, yo veo una evaluación de desempeño que me dice que esta persona, cada vez que yo vine, tuvo conflicto con su compañero, y ahora estoy yo acá, que soy un nuevo personal, que bueno, soy el nuevo encargado, y veo que sistemáticamente en cada evaluación de desempeño esta persona tiene conflicto, y la verdad me pondría a pensar si esta persona tiene capacidades eh, si es lo mejor que siga trabajando o no, si corresponde a, a una cuestión que la persona quiere que la empresa mejore o que se toma todo personal. Digamos, ese historial me va a dar como un diagnóstico, ¿no? De qué está pasando con esta persona. Sistemáticamente tiene un conflicto con su rubro. Bueno, ¿qué le pasa con su rubro? Voy, controlo el rubro y está todo mal. Entonces, la verdad que yo contrasto lo que me dice con la realidad, con una evaluación imparcial de la situación. ¿Me siguen? Sí. Sí, Yo voy Sí, como, Guille. yo voy como midiendo su potencial y viendo qué tanto se correlaciona lo que dice con la realidad. Acá en este diapositivo ustedes van a ver como un poquito como la explicación de qué es la evaluación de desempeño, pero esto es mucho más largo, es una cuestión que hay varios libros que se dedican a explicarlo. Acá está como un pequeño resumen de qué es y para qué sirve. Pero ustedes tengan en cuenta que por qué está acá en resolución de conflictos es por esa razón. Porque a mí me permite tener un parámetro medible como un tercero que va a evaluar la situación, qué es lo que está pasando con esa persona que plantea esto. Sobre todo si yo no la conozco, ¿no? Esto es más para, por ejemplo, el caso de Ricardo, Silvio, yo, que vamos a sucursales y que por ahí no tenemos tanto trato con los chicos. Entonces, la evaluación de desempeño nos permite también una visión más objetiva de la situación,
que es un poco lo que yo tengo que Se tener. puede tomar como una herramienta, digamos, para la toma de decisiones. También, para otro tipo de toma de decisiones seguro, pero para lo que es la decisión del conflicto, es una herramienta que es casi indispensable para quien no está relacionado con el conflicto, por lo menos dentro de lo que es el trabajo. Acá habla un poquito sobre lo que son los beneficios de la evaluación de desempeño. Entonces va a dar 3 beneficios encarado, depende para quién, ¿no? Para la persona, para el gerente y para la organización. ¿Ustedes ven este coso que dice meetgoogle.com está compartiendo una ventana, deja de compartir? Primero les tapa una parte del texto. No, no, Acá Guille. ven ¿no lo Eso ven? no lo Ah, vemos, bien. no. Ah, bien. Menos mal. Bueno, entonces, esto véanlo, evalúen ahí los beneficios de la evaluación. Para mí no tiene mucho sentido enumerarlo, pero tengan en cuenta que la evaluación de desempeño beneficia a todos. Sobre todo, beneficia a la persona que se está evaluando. Y eso va a evitar futuros conflictos. ¿Por qué? Porque si ustedes, por ejemplo, toman la evaluación de desempeño, como yo se lo decía recién, van a poder evaluar a la persona post conflicto, ¿no? Ver cómo la persona se desempeña, usarlo como un parámetro medible y demás. Pero ustedes también lo pueden utilizar como pre-conflicto. O sea, plantearle a la persona, que es un poco lo que decía Silvi, ¿no? Ella sin hacer una evaluación de desempeño en papel y qué sé yo, evalúa sus rubros, si la persona lo está cumpliendo o no, y ahí hay una evaluación de desempeño. Entonces va y después le plantea a la persona, che, mirá, no estás cumpliendo, tenés tantos vencimientos, tenés esto, qué sé yo. Eso es un beneficio para la persona, esa evaluación y esa devolución de la evaluación. Porque la persona puede corregir sus errores, mejorar la calidad de lo que hace, trabajar más en línea con los intereses de la organización. Eh, para la persona que es el gerente, ir registrando todas esas informaciones y todo lo demás, gerente como encargado, lo podemos pensar acá, está escrito como gerente, pero nosotros le decimos encargado, eh, le permite ir teniendo ese registro y después poder mediar y evaluar en el tiempo cómo se comporta esa persona. Y para la organización se evalúa con quién cuenta, cómo yo puedo, qué es lo que puedo hacer con las personas que trabajan conmigo como organización. Esta sucursal puede o no puede hacer esto, en qué condiciones está de llevar a cabo esta tarea. Eh, no, porque todavía no resuelven bien el tema de los vencimientos. Bueno, entonces hay que pensar estrategias para que resuelvan ese tema. ¿Es un problema de un solo empleado o es un problema de muchos empleados? Entonces, de alguna manera se trabaja de manera preventiva del conflicto a través de la evaluación de desempeño. Eh, ¿Me siguen? Sí, Guille. Sí, sí. Sí. Dice. Eh, Podemos pensar el aprendizaje como otra herramienta para la resolución de conflictos. Eh, Acá hay como una definición de lo que es aprendizaje, yo se las leo. Dice, el aprendizaje es un proceso de cambio o modificación permanente de la conducta en función de la experiencia de cada individuo. Voy a leer hasta ahí nomás y analicemos esta frase, ¿no? Dice, es un proceso de cambio o modificación permanente de la conducta en función de la experiencia de cada individuo. Entonces, yo aprendo algo, según esta definición, cuando mi conducta se modifica a partir de eso que aprendí. Luego me van a decir, che, del curso este de resolución de conflictos, eh, ¿aprendiste algo? Sí, sí, aprendí un montón. Le van a decir a su persona que les pregunte. Y después, cuando ustedes tienen un conflicto, hacen exactamente lo que hacían antes de hacer este taller. Entonces no aprendieron.
Porque para aprender, según esta definición, tiene que haber una modificación de la conducta. Tiene que haber una incorporación de ese conocimiento que se brindó. Y entonces ustedes van a poder reaccionar de una manera distinta ante un conflicto. Si ustedes se mantienen de manera inmutable, ¿no? A pesar de haber pasado por este taller, por esta capacitación y demás, y nada de lo que acá se habló lo pueden aplicar en su vida y en su comportamiento, no hay un aprendizaje práctico de lo que hicieron. Lo tienen, quizás conceptualmente, pero no lo pueden aplicar. ¿Se entiende eso? Sí, Entonces, cuando se habla, acá se corrió un poquito la pantalla, ahí está. ¿Ven bien? Bien, cuando se habla de aprendizaje, se va a hablar entonces de la forma de actuar de las personas. Y para hablar de la forma de actuar de las personas, tenemos que pensar que hay factores de la personalidad que van a predisponer o no ese aprendizaje. O sea, yo, por ejemplo, si yo tengo mis condiciones de herencia o genéticos son de una determinada manera, yo voy a aprender más rápido, menos rápido, de una manera siempre distinta a lo que aprende el otro que tiene otra genética, otra herencia, otros padres, si quieren. Y cuando se habla de herencia y genética también se habla de otros factores, ¿no? Como las necesidades de alimento, las necesidades eh, de si yo pude comer bien cuando era chico, si yo tuve como un buen desarrollo en mi infancia y ese tipo de cuestiones. Y cuando hablo de factores ambientales, estoy hablando de mis experiencias, de mis creencias, del tipo de escuela que fui, de si pude cumplir necesidades secundarias, qué sé yo, como viajar, como tener cuestiones más complejas. Entonces, como depende cómo haya sido mi historia, cómo haya sido eh, lo que a mí me llevó hasta este lugar, yo voy a tener una predisposición mayor o menor al aprendizaje por cómo es mi personalidad. Y esto ustedes lo tienen que tener en cuenta a la hora de pensar los conflictos, porque hay personas que tienen una predisposición muy baja al aprendizaje o tienen como un tiempo muy lento. Y eso no tiene que ver con una cuestión de voluntad, tiene que ver con una cuestión anterior a que esa persona llegara a nuestra organización. Y entonces, ¿cómo hago yo si yo quiero enseñarle algo, quiero transmitir una idea y que esa persona lo incorpore a su conducta, si esa persona es lenta y mucho más lenta del ritmo que yo necesito? ¿Les ha pasado? Acompañándola en el proceso. Bien. ¿Alguien tiene otra opinión? ¿Otra propuesta? Como dice, sí, también acompañarla, apoyarla o darle herramientas para que pueda seguir a la par tuya, pero a veces se da y a veces no. Claro. ¿Qué pasa si yo le explico una vez las cosas a una persona, se la explico 2 veces, se la explico 3 veces y su conducta no se modifica? ¿Podemos pensar que es un problema de aprendizaje? Sí. ¿Su conducta con respecto a La- querer aprender o a que no le salga lo que está haciendo? Su conducta con respecto a lo que le estoy diciendo. Por ejemplo, yo te digo,
Silvi, mirá, esto se hace así. Ponele, no sé, te enseño algo de Excel. Y después al rato vos me venís y me decís, che, ¿me haces esto de Excel? Y yo agarro y me tomo el trabajo y te vuelvo a explicar. Y vos como que pasan los días y veo que no estabas haciendo la tarea que se te había dado con respecto a Excel. Entonces vos no lo haces, pero tampoco me querés preguntar y no modificaste tu conducta. Digamos, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo reaccionarían ustedes ante esa situación? Explicación, el por qué no pudo cumplir la tarea. Pero a través de la pantalla que tenemos ahí, ¿no? De aprendizaje. Ustedes vamos a tratar de ser reduccionistas con esto. No nos vayamos por las ramas. ¿Les parece que esta persona puede tener un problema de aprendizaje con lo que le estoy planteando? Entonces, ¿cómo abordo yo esa situación? Ustedes me dicen acompañándola. ¿Y cómo es ese acompañamiento? Te vuelvo a explicar. No, pero me parece que una cosa es tener problemas de aprendizaje, o sea, hablo por mí, ¿no? En mi Sí. experiencia. Una cosa es tener problemas de aprendizaje, ser media corta, y otra es no tener la voluntad de querer aprender. A mí me puede costar mucho una planilla de Excel, pero tengo que por lo menos cometer unos, no sé, 5 errores para recurrir ¿me ayudás que no me sale? ¿Entendés? O sea, no te va a salir nunca si no lo intentás, si no cometes errores. Creo que nadie aprende sin cometer errores. Bueno, pero por ahí lo que yo trato de plantear con esto es que no todos van a reaccionar de la manera en que vos reaccionás. Porque tienen una predisposición distinta en el momento en que llegan al mismo lugar. Todos cuando venimos a trabajar a esta organización, venimos con distintos factores, ya sea hereditarios o ambientales, donde, donde nosotros podemos, nos predisponemos para aprender. Hay personas que tienen timidez, aparte de problemas de aprendizaje. Entonces, una vez que te preguntaron, 2 veces que te preguntaron, ya no te quieren molestar. Nosotros como encargados tenemos que saber detectar ese tipo de cuestiones y tratar de fomentar siempre el aprendizaje. En ese sentido, lo que vos haces, Silvia, es correcto, no te quedas con la duda. Buscás aprender, buscás seguir intentando y tenés como buena tolerancia a la frustración. Pero no todas las personas tienen eso. Eh, Pensarlo de alguna manera, si querés, con los niños, quienes todavía no tienen desarrollado eso y entonces se frustran fácil a pocos intentos y quieren que las cosas se les resuelvan ya, de una determinada manera, y son muy exigentes con respecto a la ayuda que uno les da. Hay personas adultas que se comportan de esa manera también. El aprendizaje para nosotros es una herramienta para modificar la conducta y así lo tenemos que considerar. Tenemos que trabajarlo, tenemos que seguir en esa dirección y demás. Pero también tenemos que entender que no todas las personas pueden aprender de la misma manera ni en los mismos tiempos. Pero en ese caso podría ser el mismo proceso, solo que a otra velocidad, de una manera más lenta, más pausada, o sea, acorde a los tiempos de la otra persona. Seguro que sí. Seguro que tiene que ver con una cuestión de tiempos y de presencia. Cuando uno piensa en sus hijos, cuando piensa en niños y demás, la respuesta va por ahí. ¿Qué tengo que hacer para que mi hijo aprenda, para que me dé bola, para que esto, que lo otro? Y es presencia y tiempo. Y paciencia. Y paciencia. Sí, gracias. Eh, entonces, acá hay una pequeña diapositiva, véanla después, que habla sobre cómo mejorar el aprendizaje. Eh, Deben seguir los resultados de desempeño para evaluarlo. Se aprende mejor cuando hay motivación. El premio y la sanción influyen. Eh, Tiene que haber distintos periodos de aprendizaje. Eh, Tiene que haber práctica y ejercicio. Tiene que haber, ¿cómo se llama? Técnicas adecuadas de enseñanza.
Y va a depender siempre de la aptitud y las habilidades personales. Después tenemos, me queda solo esta diapositiva y me queda menos de 1 minuto, me parece. Ya estamos por terminar. Perdón, Guille, también compromiso al querer aprender también. Sí, sí, ni hablar, pero vamos a pensar que no lo tenemos. Vamos a pensar que trabajamos con niños. Y Bien, perfecto. no tienen voluntad. Entonces ahí uno tiene que encontrar el bagaje de sus herramientas para poder desarrollar ese aprendizaje. Acá hay una cuestión que es el coaching, que no es tan importante, se lo voy a explicar después por WhatsApp, así me despido y terminamos con la parte de conflictos. Lo cerramos hoy. Esta es la última diapositiva de conflictos. Tienen la evaluación que es cortita, es de 5 preguntas nada más. Esta de acá. Ahí tienen el enlace, se lo paso por el grupo. Y con eso terminamos por hoy. Así que lo de coaching se los explico más o menos por ahí por el chat. Y si quieren, léanla, esta diapositiva es bastante interesante, pero no es algo que podamos aplicar por ahora en esta empresa, sino que lo presento como una herramienta más. Así que bueno, nos vemos el jueves. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos, Guille. Gracias. Gracias, saludos. Gracias. Chao, chao.